A continuación, en Radio Sucesos, En Guardia, para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos en Guardia, con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. Buenas, buenas, buenas. Saludos una vez más, ahora con una novedad bastante alegre, y es que a partir de hoy, jueves 24 de octubre, pueden ver en los cines de Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca y Latacunga la película Hispanoamérica, donde aparecen 6 ecuatorianos y muchos tesoros de nuestra cultura, historia y sobre todo arquitectura. Este documental apunta a sanar nuestra relación con nuestras raíces y conocer desde la más profunda belleza quiénes somos y de dónde venimos. Y para conocerlo en profundidad tenemos en pantalla, para quienes nos ven, y en el micrófono a quienes nos escuchan, al doctor Alba- Aurelio Valareso Dueñas, que es justamente doctor en historia, por si acaso no es que les puede sacar un riñón, sino que es PhD en historia y se especializó justamente en este periodo que fue el periodo que nos hizo quienes somos, nos dio la lengua, cultura y fe que profesamos. Así que bienvenido, Aurelio, y cuéntanos un poco qué podemos ver en pantalla. Muchísimas gracias, mi querida Mame. Bueno, te agradezco infinitamente la invitación y en realidad es motivo de alegría que la película de López Linares se esté estrenando ya en Ecuador. Creo que es el título en sí mismo me parece una síntesis de lo que la película es, y es un canto a la esperanza, ¿no? Luego de todos estos periodos que hemos tenido tan complicados, con una crisis de identidad que ya va por los 200 años, creo que es importante resaltar el tema de tener esta esperanza de recuperar, de ver lo positivo que tenemos nosotros como historia. Y además, claro, como López Linares fue un galardonado director de fotografía, la película, hasta donde tengo entendido, el documental, hasta donde tengo entendido, es visualmente espectacular, así que les recomiendo a todos que lo vayamos a ver. Sí, justo. Esta es la segunda parte de una saga. La primera es de España, la primera globalización, que nosotros que somos entusiastas de la historia, a mí en lo personal me gustó más, a pesar que yo salgo en Hispanoamérica, pero lo digo justamente porque hago la introducción de que es PhD en historia, pero en este documental Hispanoamérica es mucho más ligero, ¿no? Yo siento que llega a una audiencia más amplia porque va desde el arte, desde la belleza, es como un poquito más universal, menos técnico. Entonces, como dices, es un canto a la vida y esperanza. No sé si tuviste ese contraste. No he visto todavía el documental actual, tengo que admitir, Ah. el Canto a la Esperanza, pero me parece de lo que he visto, me parece que es un gran logro cinematográfico en sí mismo. Ahora, sobre el contenido, a mí también me parece que mientras lleguemos a mayor cantidad de gente, que nuestro público sea más amplio, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Pero creo que además existe en el arte un valor importante, porque bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Mm. Y muchas veces esa obra de arte sintetiza una serie de procesos y la inmensa ventaja es que la puedes vivir, ¿no? Entonces, creas una experiencia que va más allá del dato histórico. Eh, yo creo que siempre disfruto todavía de ir a la Compañía de Jesús, por ejemplo, ¿no? Y es muy difícil sentarse a reflexionar en las marcas de la Compañía de Jesús y no comenzar a pensar en todas aquellas cosas que confluyeron para hacer posible la Compañía de Jesús, ¿no? Comenzando por los mismos recursos materiales, ¿cierto? Es decir, la Compañía de Jesús evidentemente es un templo de una sociedad que no es precisamente pobre. Pero además de eso, tienes el concurso de América y Europa sintetizados en un mismo espacio físico, ¿no? Y tienes lo material y lo trascendental sintetizado en un mismo espacio físico, y tienes lo que es claro y lo que es arcano. Tienes un poco esa síntesis en una sola obra de arte, y lo mismo se puede decir
quizás de muchas otras obras de arte y siendo el cine una de las nuevas formas de arte, a mí me parece que eh, esa beta artística, ese valor estético que probablemente tenga ahora el documental por sobre el histórico que tenía el anterior, eh, tiene un valor importante. La nueva normalidad. Ah, Bueno, no te puedo creer. sí, sí, sí. Yo justo le contaba a alguien en Argentina que yo soy de las pocas bendecidas que a mí no se me va la luz. Me decía, no puedo creer que no. Y digo, sí, en serio, a todo mundo se le va la luz. Y aquí a las pruebas me remito. Eh, y bueno, justamente destacas algo interesante que se muestra que hubo mucha riqueza en esa época. Humboldt eso lo deja muy en claro, que no era ni hispano, de cómo el 80% de la producción se quedaba aquí, solo el 20% volvía a Europa. Pero algo que me gustaría destacar y que aparece en el documental, yo sí tuve el gusto de verlo, lo vi en La Madre Patria, que se estrenó, que hasta estuvo el rey de España. em, es que, si no me equivoco, es en San Francisco, en la iglesia, está la familia Tahualpa, ¿no? Entonces, cómo la película intenta sanar esa división entre lo indígena y lo español y más bien integrarlo, tanto desde la historia como desde el arte y la arquitectura, si nos puedes aclarar un poquito esa parte. Claro, es que creo que en alguna vez que tuve el honor de estar invitado en tu programa, hablamos un poquito de este tema y uno de los errores fundamentales para considerar el periodo virreinal, ¿no? O el periodo imperial, le diría yo, Mm. es, que pensemos que 300 años de historia son un monolito. Obviamente, a lo largo de 300 años las cosas cambiaron y cambiaron en muchas ocasiones para bien, otras ocasiones no tanto. Pero uno de los aspectos importantes y que se confunde muchísimo en la historia es este concepto que hoy en día nosotros tenemos racial, pero que en el siglo XVI, es decir, en la primera parte inmediata después de la conquista, no era. Entonces, españoles, y cuando tú lees en un documento de la época del siglo XVI, estoy advirtiendo claramente, cuando tú lees en un documento de esa época, que tal o cual persona era español o era indio, en realidad no están haciendo referencia al componente étnico de la persona, están haciendo referencia al componente cultural de la persona. ¿Es cierto? Y el propio Atahualpa, don Francisco de Atahualpa, el hijo de Atahualpa, es una muestra clara de ello. Durante mucho tiempo, auspiciado por los franciscanos, solicitaron a la corona que, siendo un príncipe imperial como era él, necesitaba los medios que de suyo son suficientes para llevar una vida de acuerdo al rango que él tenía. Y luego de muchos trámites burocráticos, de lo cual no nos hemos librado todavía hasta ahora, finalmente la corona decide efectivamente otorgarle estos medios y le otorgan la encomienda del Auqui, que en quichua significa príncipe, ¿no? Que de hecho es el Cerro del Auqui es uno de los que se quemó en los recientes incendios provocados además por intereses políticos en Quito, ¿no? Eh, pero le otorgan esta encomienda a Atahualpa para que él pueda sustentarse y de acuerdo a su dignidad de príncipe imperial. Sin embargo, Atahualpa, que había presentado árboles genealógicos demostrando que él provenía de una línea directa de la aristocracia, de la nobleza imperial incaica y demás, él se censa como español y se censa en la capilla de españoles. Pero y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque es un concepto cultural. Si tú te vestías como español, si tú hablabas español, si tú eres cristiano, ¿no? Te declarabas a ti mismo como español, ¿no? Y mientras tanto, sí, como ocurrió, en pocos casos, pero ocurrió, que los europeos, en cambio, se mimetizaban, digamos, o sea, absorbían completamente a las culturas indígenas y se vestían como indígenas y decidían hablar los idiomas indígenas y comer como indígenas. Finalmente, ellos se calificaban a sí mismos como indígenas o eran clasificados como indígenas. Obviamente, esta consideración entre indígenas y españoles va cambiando con el tiempo, ¿no? Y luego sí se convierte
en una consideración étnica, pero al principio no, y en el caso particular del que estábamos hablando, de la familia de Atahualpa, que es la familia imperial enterrada en el convento de San Francisco, y que Quito tiene esa inmensa ventaja, ¿no? Que aparte del Cusco es el único sitio donde sabemos a ciencia cierta que los restos de la familia imperial están enterrados aquí. Eh, Esas dicotomías no existían en un principio, al menos, ¿no? Y realmente ellos son una muestra importantísima de cómo, por una parte, los europeos trataron de entender e integrar las culturas indígenas, y al mismo tiempo las culturas indígenas, o los individuos al menos, decidieron abrazar con gran decisión esta nueva cultura, ¿no? La nueva cultura que se crea en las Américas, pero además es una cultura que nace nueva. Lo más nuevo, la punta de la tecnología en realidad estuvo en las Américas en esa época, ¿no? Algo de lo que deberíamos estar orgullosos y que frecuentemente olvidamos, porque se nos ha repetido hasta la saciedad que España era una potencia retrasada y medieval, lo cual es absolutamente falso. Sí, de hecho, la Edad Media termina con la conquista de América. Entonces, históricamente es un error. Pero algo interesante que justo estamos viendo es que, bueno, hay que decir las cosas como son. Ecuador fue escenario de todos estos disturbios de octubre del 2019 y esta tensión de las poblaciones indígenas, y al año, en el 2020, un intento de derribar la estatua de la reina Isabel la Católica, orquestado por la CONAIE y por agrupaciones feministas, ¿no? En lugar de exaltar a la mujer más poderosa de la historia moderna, querer derribarla, ¿no? Porque Aurelio nos dice que hemos olvidado quizás como pueblo, pero como individuos desconocemos, ¿no? O sea, nuestra generación no sabe eso, desconoce eso. Y es importante saber, como dice, o sea, ¿quién se hubiese imaginado que éramos potencia tecnológica? ¿Quién se hubiese imaginado que entre los indígenas había hidalguía, que la iglesia les dio ese reconocimiento y que merecían ese honor, ¿no? Entonces, es muy contrario a lo que vemos, pero la realidad nos dice, la paz se hizo justamente en la conferencia episcopal. Y fuimos la única nación donde esto pasó. Entonces, ver que justamente hay una fe muy fuerte todavía en la población indígena, contrario a lo que quieren imponer ciertos sectores ideológicos y, por supuesto, políticos, ¿no? Y ahora, respecto a tu actuación cinematográfica, ¿qué podemos esperar de ti en este documental? Bueno, te digo que la verdad, como no he visto el documental aún, no Ujú. sé qué partes de lo que se ha grabado han salido en el documental. Grabamos, no sé, 4 horas, entonces Wow. evidentemente deben haber editado fuertemente cualquier cosa que salga, por los cortos y por los trailers que he visto. Em, Creo que una de las partes que más sale en el documental es lo extraordinario que es en realidad 1492, ¿no? Es algo de lo que nosotros, desde nuestra perspectiva actual, de nuestra perspectiva contemporánea, desde nuestra experiencia como personas que ya estamos inmersos en una realidad que gracias a ese 1492 está inmersa en el occidente, en el respeto al individuo, en el respeto a los derechos de las personas, que estamos profundamente enraizados en la sociedad occidental, gracias a lo cual nuestras mujeres no tienen que estar veladas por la calle y pueden conducir y no tenemos a gente cortándole las manos a otras personas por cometer actos de robo y un largo etcétera, ¿no? O sea, tenemos que acordarnos que estas ventajas se deben gracias a ese 1492 finalmente, ¿no? Eh, Porque todos estos otras sociedades y entidades políticas estaban ya presentes en el siglo XV y por distintas causas, evidentemente no fueron quienes conquistaron y colonizaron estas tierras, ¿no? Muy distinto, pienso que sería nuestra historia si hubiese sido diferente quienes llegaron acá, y contrario a lo que la gente a veces dice, no creo que nos hubiese ido mucho mejor si hubiesen sido los ingleses. Perdón, ofrezco disculpas a tu audiencia porque estoy recuperándome de una gripe y mi voz a veces no responde como debería. Eh, pero creo que lo que más ha salido en el documental es justamente remarcar esa importancia, ese inmenso, mejor dicho, cuán extraordinario es
en 1492 como hito en la historia de la humanidad, ¿no? No solo se incorpora al planeta un tercio de la superficie del planeta, que estaba desconocida o por lo menos no integrada antes de 1492, no, pero el hecho de que por primera vez el planeta esté integrado permite que haya una serie de intercambios de, de, de alimentos, de cultura, de conocimiento, ¿no? El propio concepto, por ejemplo, que debe haber causado un impacto intelectual increíble. El hecho, y esto creo que ha salido en el documental, de decir que vienen estas personas con un mensaje espiritual, religioso, trascendente, en el que Dios se sacrifica por los hombres y no exactamente lo contrario, no que los hombres tienen que sacrificarse literalmente para apaciguar a Dios. Esto, sin duda alguna, es una revolución espiritual y es una revolución intelectual que hay que aprovechar. Mientras yo hacía mi programa de PhD en los Estados Unidos, conocí a una persona que estudiaba, por ejemplo, cómo se habían recibido en Europa los nuevos colores que no existían antes, que verdes o tornasoles que existían en plumas de las aves aquí en América y que no existían en Europa. Y esto produjo, de hecho, un reto intelectual, ¿no? Y artístico, los artistas tratando de reproducir estos nuevos colores que jamás habían visto antes. Pero no solo eso, sino que los biólogos de la época, ¿no? Tratando de describir colores y situaciones que jamás habían existido. El 1492, sin duda alguna, es el motor del mundo contemporáneo y no en vano, y es una de las pocas fechas, además, creo yo, que realmente tienen su razón de ser, de marcar el fin de una era y el comienzo de otra, ¿no? Las otras son un poquito más, ¿cómo diríamos?, arbitrarias, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, que marca el inicio de la contemporaneidad. Sí, hay muchísimos argumentos y la mayoría de historiadores se han puesto de acuerdo en que esto sea así, pero podríamos llevar argumentos en contra. Pero 1492, sin duda alguna, más que la caída de Constantinopla, más que ninguna otra, es una fecha que realmente cambió el curso de la humanidad, ¿no? Y en mi concepto para bien. Y es un acontecimiento completamente extraordinario, solamente comparable, pienso yo, con que encontrásemos vida en otro planeta, ¿no? Y entonces ahí tendremos que nuevamente enfrentar un reto en que el Imperio Español fue exitoso y es el poder saber qué vamos a hacer con este nuevo mundo hipotético desde el punto de vista ético, religioso, económico, moral, eh, demográfico, ¿no? Y entonces, como dirían comúnmente, ahí los quiero ver, ¿no? Porque es muy fácil estar sentados en el sillón 500 años después y decir, eh, se cometieron todos estos errores, pero la pregunta es si nosotros descubriésemos de pronto un nuevo planeta del que no conocíamos jamás, que está poblado y que está al alcance de nuestra tecnología, ¿cómo vamos a actuar, ¿no? Wow, qué fuerte y gracias por esa reflexión extraterrestre, pero además el tema de qué pasó en 1492 no solo fue la llegada de España a América, sino la salida del Islam de esa parte de Europa. Y es un grito feminista muy recurrente, somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Cuando la realidad es que no hay mujer más libre que la occidental y es en gran medida gracias a que una mujer poderosísima como fue la reina Isabel la Católica expulsó a los moros de España. Y nosotros somos la cosecha de esa siembra, ¿no? Y me gusta siempre remarcarlo, el ajedrez viene del mundo islámico y no había ni un solo personaje femenino. Se incorpora la reina en el ajedrez cuando llega a España, tras Isabel la Católica como figura icónica y poderosísima. Entonces, la pieza más poderosa del ajedrez es la reina gracias a ella. Entonces, ver No sé. bueno, qué un honor compartirte algo. Y bueno, porque para mí, entre paréntesis, Aurelio ha sido un gran maestro, lo sigue siendo y yo fui su pupila y me inició en estos menesteres y que luego me merecieron el honor también de salir en Hispanoamérica. Pequeño spoiler, Aurelio sale más veces que yo en la película.
Porque como ven, lo merece, ¿no? O sea, sabe lo suficiente, como les digo, salen 6 ecuatorianos en el documental. Y una de las cosas más cautivantes y encantadoras de este documental es que nunca se sabe dónde está. Entonces, la idea, o pocas veces, la idea es que uno se siente en casa en cualquier rincón del habla hispana. Y entonces, y los quiteños vamos a reconocer, pero es lindo como esa publicidad también que se nos da y conocer en profundidad. Y justo se llama Un canto a la vida y esperanza es el subtítulo, porque hay mucha musicalidad dentro de esto, porque la guitarra llegó al continente americano por medio de España. Entonces, ver todo lo que fue la evolución musical y etcétera, ¿no? Entonces, no solo como generalmente tendemos a limitar el campo histórico o como nos han limitado. Así que bueno, como Aurelio no está muy bien de la garganta, no queremos abusar de él, lo vamos a liberar en un ratito. Entonces, me gustaría que nos des una suerte de conclusión de la importancia de ver esta película y de promoverla, ¿no? No tanto desde el marketing, sino por la importancia que es. Bueno, cristianamente estamos llamados a honrar a nuestros padres y desde nuestra autoestima, la importancia de saber quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo amarnos, ¿no? Si puedes un poco contarnos la importancia. Sí, claro. Solo te hago una cortísima nota. Y es que incluso dentro del mundo occidental, donde la mujer ya tiene un papel, digamos, privilegiado si comparamos con otras partes del mundo, ¿no? Y que sin duda alguna ha ido mejorando. No, no digo que no hay espacio para mejorar, y ha ido mejorando en ciertos aspectos sin duda alguna y en otros no. Pero incluso dentro del mundo occidental, la mujer hispana ha tenido un papel, una condición aún más privilegiada. Todos quienes hemos visto Downton Abbey sabemos, por ejemplo, que la nobleza inglesa, no, en el sistema aristocrático inglés, las mujeres no pueden heredar, ¿no es cierto? Cosa que era completamente diferente en el caso de hispano. Las mujeres podían heredar títulos y propiedades. Y este hecho, el hecho de que las mujeres tuviesen igualdad de condición que los hombres para heredar títulos y propiedades, ¿no? Hace que las mujeres tengan un papel completamente diferente en la sociedad de lo que tenían en otras partes de la propia Europa, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, irónico al menos, que el movimiento feminista tenga esta animadversión con este tema, ¿no? Porque sin duda alguna desconocen en realidad cuál era la condición de la mujer en otras sociedades. Y concluyendo en lo que tú me dices, creo que todo esfuerzo por recordarnos, porque está ahí todavía. Yo no creo mucho en esto de la memoria genética, pero estoy seguro que está ahí todavía. Que nosotros finalmente somos miembros de una inmensa nación, una nación de 500 millones de personas que compartimos un lenguaje común, que compartimos una religión común, que compartimos una historia común y una forma particular de ver la vida, que las cosas que nos unen son muchísimo más grandes que las cosas que nos separan, que nosotros tenemos un pie en Europa y los europeos tienen un pie en América solo por el hecho de nacer en esta esfera hispánica. Creo que todo esfuerzo por recordarnos esto es importantísimo. Y creo que en ello las artes visuales tienen un papel fundamental. Entonces estoy seguro que todos quienes vayamos a ver el documental nos vamos a sentir como en casa en cada una de las imágenes. Y también lo mismo al escuchar hablar a nuestros contertulios, que es otro privilegio que tenemos inmenso, ¿no? Porque los pobres húngaros se pueden entender perfectamente bien entre 5 millones de personas, mientras que nosotros tenemos el privilegio de podernos entender perfectamente bien con otros 500 millones de personas en el mundo. Entonces, me parece que justamente para ver las cosas positivas de este proceso y ver hacia el futuro con esperanza, veamos la película con esos ojos, ¿no? Con esos ojos de precisamente recordarnos a nosotros mismos de dónde venimos, y que de dónde venimos probablemente marque una muy buena ruta de hacia dónde vamos a ir.
Wow, muchísimas gracias. Más considerando que fuimos una región tan inmensamente rica y luego empobrecida en buena medida gracias a la deuda del proceso independentista. Pero bueno, así que para quienes nos ven y para quienes nos escuchan, tenemos en micrófono y en pantalla a Aurelio Valareso Dueñas, él es PhD en Historia y uno de los protagonistas del documental Hispanoamérica que pueden ver en Multicines. Aquí en Quito, Guayaquil, Manta, Latacunga y Cuenca. Así que te libero, que te remedies muy pronto de tu Muchísimas garganta gracias. y nos vemos en la pantalla grande. Seguro que sí. Pamela, a tu querida audiencia, André, un gusto el escucharles y el verles. Me despido de ustedes por ahora. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, algo muy importante que justo nos decía Aurelio aquí, el experto, es el tema de la mujer y el contraste de lo que era en la sociedad inglesa con la sociedad española. Y qué caso más icónico en este contraste que la reina Isabel I de Inglaterra, la primera reina protestante. Ella nunca se casó, porque entonces tendría que compartir el poder. Mientras que la reina Isabel la Católica, la reina Isabel de Castilla, era más poderosa que su esposo. Ella nos dio la lengua castellana. Nosotros no hablamos leonés ni aragonés. Hablamos justamente castellano por la reina Isabel de Castilla. Entonces, ver cómo cuando por algo se dice justamente la palabra de Dios, que solo la verdad nos hace libres, ¿no? Para no ser esclavos de la mentira, es mejor conocer la realidad y qué mejor hacerlo de una forma lúdica, entretenida, como en un documental, yendo juntos al cine. Y ahora tenemos en estudio a un compatriota, pero no conciudadano, porque justamente lo que vemos es que en Quito hablar de estos temas es tabú. Nos derriban estatuas, nos agreden, nos destruyen la ciudad, casi destrozan la capital de los ecuatorianos. Pero en Guayaquil no pasa. Guayaquil tiene sus propios dramas, tiene sus propios conflictos, pero eso no sucede. En la costa ecuatoriana no hay ese revanchismo, no hay esa división, no hay esa tensión étnica que sí hay en la capital de los ecuatorianos y en general en la sierra ecuatoriana. Así que, y él justamente lidera el movimiento Firmes, que lleva adelante la lucha cultural desde espacios académicos, medios, sobre todo ahora en redes sociales, que se ha abierto como un foro de debate. Así que hoy nos va a contar un poquito a qué se dedican, la importancia de dar la lucha en el plano cultural. Bienvenido, Andrés. Querida Mamela, ¿cómo estás? Sí, sí estamos. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y por supuesto, tienes un punto. Lo que ocurre, Mamela, es que en Ecuador operan muchas ideologías extremistas, fanáticas, que lamentablemente han dividido a la población, ¿no? Como tú bien indicas, este tipo de revanchismo, este tipo de odios que se suscitan en la población, ¿no? Sobre todo en estos temas tan interesantes que trataste con el anterior contertulio, Aurelio, ¿no? Pero viendo desde esta perspectiva, ¿no? Ustedes están tratando algo que los políticos hoy no están abordando, que es la civilización, ¿ya? En nuestro país es el territorio en la Tierra que está más cerca del Sol. Nosotros estamos más cerca del Sol en toda la Tierra, pero parece que somos los que estamos más alejados de la luz. Ah, y no solo lo digo por los apagones, que hace poco lo experimentamos aquí en la radio, de que se fue la luz, es verdad, pero en el Ecuador está sucediendo algo que la oscuridad está penetrando realmente en nuestra sociedad, ¿no? La inseguridad, la narcocultura, ¿no? Lo- el colapso del Estado. Estamos viendo realmente hasta cómo instituciones tan básicas como la propia soberanía energética, ¿no? El acceso a la energía eléctrica ni siquiera eso se puede asegurar por el Estado. Entonces, dando la perspectiva de la civilización, podemos ver realmente con mucha preocupación lo que está pasando en la juventud, lo que está pasando en la educación, lo que está pasando en la sociedad, ¿no? El movimiento Firmes se ha constituido como un tanque de pensamiento para poder atraer a todos los ecuatorianos que quieran proponer ideas, soluciones, alternativas a lo que está sucediendo, ¿no? En materia de seguridad, en materia de políticas públicas, ¿no? Y sobre todo donde se toman las decisiones, que es la política, ¿no? El, el aparato electoral, ¿no? La importancia que la gente buena dé ese salto a la política, la importancia que el ciudadano de a pie dé ese salto para contribuir al bien común.
¿no? Eso es algo es un fenómeno que nosotros tenemos que promover. Vemos con tanta decepción cómo durante mucho tiempo eh, vemos los malos, los corruptos, que son los que han conformado la clase política. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos alentando pues que todos los ciudadanos responsables, honestos, pues den esa aproximación. Qué importante. Bueno, para quienes recién se conectan o que nos ven en reprise, tenemos en el micrófono y en la pantalla a Andrés Santos. Él dirige el movimiento Libres, perdón, Firmes, disculpe el lapsus, Firmes y justamente firmes en las convicciones, porque justamente eso es lo que pasa hoy en día. En Ecuador no hay tendencias políticas. Vemos mucho ventajismo, vemos que partidos históricamente que han sido una tendencia se han volteado, queriendo agradar a las nuevas generaciones, han cedido en sus principios y que incluso partidos que nacieron de una tendencia se han volteado en un 180 grados. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos partidos y se sabe más o menos que lo uno es así y el otro es asá. O sea, hay líneas claras. En Ecuador no. ¿Cuál es la solución a eso? Una población bien formada y empezar desde abajo, pero no asustarse de llegar arriba y tener más conexión. ¿Y qué tiene que ver con justamente con el programa que empezamos ahora, Hispanoamérica, este documental? Conocernos, amarnos y reconocer que en la sierra, en Quito sobre todo, hay un revanchismo muy fuerte, una división muy fuerte, es impresionante. O sea, yo estuve en las fiestas julianas en Guayaquil, la guayaquileña bonita, una reina, frente al busto del conquistador, del fundador de la ciudad. En Quito hacemos eso y nos derriban una estatua, ¿no? Entonces, ¿por qué ese rechazo a nuestra identidad? Y la importancia, como esta es una radio de Quito, la importancia de tener un guayaquileño que nos hable un poquito de esto y de perder el miedo a defender nuestras raíces, quienes somos, nuestra historia. O sea, en Guayaquil tienen miedo por la inseguridad, son otros miedos, pero no tienen miedo a decir las cosas. Entonces, si nos puede animar un poco en la sociedad civil, cómo conducir el diálogo, cómo animarse a decir aquello que incomoda y saber que quienes comparten nuestros principios son la mayoría, pero silenciosa. Mira qué tan importante es toda esta materia que han abordado, ¿no? En la anterior entrevista, ¿no? Esta materia de nuestras raíces, nuestro origen, y cómo es posible que el día de hoy se ataque a la entidad que nos dio la civilización, se ataque a la entidad que nos dio no solo el idioma, sino los valores del respeto a la vida, ¿ya? Los valores de la prosperidad, los valores del propio Estado, los valores de una buena vecindad. Ya son valores que se están perdiendo, que actualmente más bien nos podemos dar cuenta en la medida de que estas tesis ideológicas extremistas de la leyenda negra, de que atacan el tema de la civilización cristiana de Occidente que se suscitó en Ecuador, que atacan la conquista, ¿no? Están atacando, en realidad son los valores que nosotros aprendimos, ¿no? Antes, lamentablemente, antes lo que sucedía en estos territorios, recordemos que Ecuador no existía, ya así como México tampoco existía, lo que acontecía en este continente era una barbarie. Estamos hablando de unas tiranías despóticas, pero realmente cómo la esclavitud de niños existían, los sacrificios humanos y otras barbaridades en realidad, ¿no? Y cómo todo eso giraba en torno a un culto y una idolatría a las deidades de la muerte, ¿no? Cómo la vida no se valoraba, ¿ya? Y cómo lo que se denomina ahora la conquista, o mejor dicho, me gusta decirle la liberación de nuestros pueblos con la venida de la civilización a América, más bien fue un triunfo de la vida, cómo la vida se empezó a respetar. Pero vemos con tristeza cómo ahora en nuestro país, desde hace algunos años, la vida se está dejando de valorar no solo como un fenómeno en la inseguridad, sí, el, el nivel de asesinatos. Imagínense que en este año, durante el régimen de este gobierno de Noboa, hemos, se han destruido el récord del número de muertes, número de asesinatos de jóvenes de 16 a 24 años. ¿Ya? Esto es algo inédito que nunca ha pasado en la historia del Ecuador. Los secuestros se han triplicado con respecto al año pasado. Las extorsiones a pequeñas tiendas, a pequeños negocios, a los pequeños comerciantes se han duplicado. Entonces, estamos viendo cómo este culto a la muerte está volviendo, sí, Sí. sí. eh,
es- está realmente regresando a nuestro país, ¿no? Y que viene paralelamente pues con leyes ideológicas, como por ejemplo las leyes que quieren promover la matanza de los inocentes en los vientres de la madre, ¿ya? O que promueven el suicidio asistido por parte del Estado. Vemos toda una cadena, ya, toda una cadena de sucesos que en nuestro país lamentablemente está avanzando. Ujú. Así es, muchas gracias. Vemos no un avance, sino un retroceso a la barbarie que nuestros ancestros indígenas y españoles lucharon juntos para poner fin. Así que invitados a ver este canto a la vida y esperanza y ver la importancia de defender quiénes somos frente a los ataques a nuestra nación y civilización que nos tiene en guardia. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves junto a Mamela Fiallo Flor.